Preguntas sustentables. Bueno, es un gusto para mí presentar a Pablo Borrelli en esta cita. Bienvenido, Pablo, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. Voy a contarle a la audiencia, Pablo, que sos el gerente general de Ovis 21, este hub del Savory Institute que está en la Argentina, que se ha empezado a escuchar cada vez más este trabajo que hacen ustedes sobre el tema de la ganadería regenerativa. Es una empresa B que se dedica a esto y la verdad que es un desafío y es algo muy positivo para nosotros poder darle voz a este tema en el programa. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? Bueno, muy bien, muchísimas gracias por interesarse en estos temas, Elisa. Así que bueno, contento de poder contar un poco de qué se trata lo que estamos haciendo. Nosotros habíamos hablado en otra oportunidad con Maximiliano Maurin, que estuvo muy buena la entrevista, nos contó quién era Savory, nos contó un poco las bases, digamos, de lo que ustedes hacían. Pero nada de seguir profundizando en este tema, Pablo, es que volvimos a insistir, digamos, a llamarte, sobre todo en cierto escepticismo que se nota entre los productores ganaderos con respecto al tiempo que hay que esperar para ver los resultados en sus ganaderías o en sus suelos, ¿no? Pero para poner un poco de marco a la conversación, lo que ustedes abogan o lo que han descubierto es que una pastura con ganadería, o sea, con la pisada del animal, tiene posibilidades de generar más materia seca que una pastura que no tiene animales. ¿Es esa la tesis? Sí, digamos, la tesis se basa en entender la biología, digamos, entender la ecología y entender que los herbívoros son una pieza fundamental para el funcionamiento de los pastizales de cualquier lugar del mundo, digamos, tanto los áridos como los más húmedos. Uh-huh. Digamos, los herbívoros cierran lo que llamaríamos el ciclo del carbono, permiten, digamos, eliminar o sea, sacar el material viejo para que tengamos chance de que crezca algo nuevo. Entonces, sin herbívoros los pastizales tienden a degradarse. Es decir, en lugares húmedos probablemente viren hacia bosque, el lugar se llene de leñosas y tarde o temprano termina siendo un bosque. Y en los lugares áridos la eliminación del pastoreo conduce en el largo plazo a más desierto, digamos, se pone peor. Claro. Y esto lo hemos podido comprobar en la Patagonia, en distintos lugares, con lo cual esto de que los herbívoros son necesarios para que una pastura o que un suelo esté saludable está completamente demostrado. Lo que sí, los herbívoros tienen que ser manejados de una manera en que permita que ese sistema funcione más o menos como está diseñado. Uh-huh. Y entonces no cualquier manejo ganadero necesariamente va a ser bueno para el ambiente. De hecho, los mayores desiertos que hay en el planeta se originaron por mal manejo del pastoreo. Con lo cual es casi obvio que no es que simplemente por poner animales arriba de un lugar, este lugar va a mejorar. Claro. Cuando decís herbívoros, Pablo, ¿te refieres no solamente a vacas, sino a ovinos también, o sea, a otro tipo de herbívoros? No, cualquier herbívoro, porque originalmente los pastizales evolucionaron con millones de herbívoros prehistóricos, digamos, que ya no existen más. Esos fueron, digamos, los 100 años o 200 o 300 años de ganadería que tenemos, por ejemplo, aquí en Sudamérica, son un pestañazo en la vida de estos pastizales, digamos. Claro. No significan absolutamente nada. Ellos coevolucionaron con millones de herbívoros y predadores en un entorno natural, y había el 80% de las especies de herbívoros tan extintos. Y hoy lo único que tenemos para manejar nuestros pastizales como están diseñados son nuestros herbívoros domésticos. Claro. O sea, estoy hablando de vacas, de ovejas, de cabras, de gallinas, digamos, de cualquier cosa que coma pasto. ¿De caballos? También, por supuesto, sí. Estamos encontrando una nueva función agroecológica a los caballos que es fundamental esta nota. Sí, claro. Los caballos hacen un muy buen trabajo para descargar la bomba de carbono, digamos, para bajar pasturas que se han ido muy altas. Uh-huh. Es decir, son muy buenos. Es interesante esto que decís, Pablo, de que cierran un ciclo y es una cosa holística conceptualizada desde un paradigma de completitud, ¿no? Cuando decís que cierran el ciclo de carbono, para que la gente que escucha y no está familiarizada con esto, digamos, hay algo que se llama, digamos,
digamos, los, no sé la palabra, pero son como los residuos positivos de carbono que uno debería cultivar para poder quedar en neutralidad de carbono con respecto a la producción, que esto es algo que la ganadería genera, ¿no? Claro, es decir, hoy tenemos un problema de que hay un exceso de carbono en el aire, digamos, a causa de nuestra forma de vida, nuestra economía, que está basada en combustibles fósiles, digamos, todo lo que quemamos, y también por la mala praxis de la agricultura, la ganadería, que también tiene una huella enorme de carbono. Así que la agricultura y la ganadería convencionales emiten más carbono que el que secuestran, con lo cual sus productos tienen una huella positiva de carbono. Significa que por cada kilo de carne o cada kilo de grano que producimos hay una X cantidad de kilos de carbono que fueron a parar al aire a agravar el problema de cambio climático. Claro. Ahora, cuando los pastizales son manejados con un criterio diferente, esto es, sistemas ganaderos de muy bajo nivel de insumos que permiten armar un ritmo de pastoreo y descanso adecuado, esto es, comer con los herbívoros, reciclar toda esa materia que está acumulada, pero después darle un tiempo suficientemente largo para que esas plantas puedan recuperarse. Bueno, eso le llamamos la bomba de carbono. Los pastizales bien manejados son bombas de carbono que van acumulando materia orgánica, y esa materia orgánica, ¿de dónde viene? Bueno, viene del aire. Es decir, el carbono viene del aire, se captura a través de las hojas verdes, de los pastos, de las leguminosas, hasta de las malezas, y ese carbono se mueve desde las hojas al suelo y se va acumulando en forma de humus, digamos, de moléculas bastante estables que van a permanecer allí mucho tiempo si hacemos las cosas bien. Así que hacer andar bien la bomba de carbono no solamente representa para el productor una oportunidad de tener un negocio ganadero más rentable, sino que también le presta un servicio ambiental al planeta entero, que es sacar carbono del aire y guardarlo seguro en la tierra. Y eso es lo que estamos necesitando desesperadamente que los productores se pongan a hacer. Claro. Y lo que estamos visualizando es que el mundo les va a pagar por hacer eso, es decir, no lo van a hacer gratis. Claro. Claro, y además Pablo, la demonización de las vacas también que ha habido con respecto a que la ganadería contamina o que no comas carne porque así, o sea, es otro mensaje, es al revés. Esto es al revés, claro. Es decir, no quisieran imaginar cómo sería, porque hoy las vacas que hay son porque alguien las cuida y porque vive de ellas. Si no hubiera gente que come asado, digamos, si no hubiera gente alimentándose de las vacas, probablemente las tendríamos que ir a ver a los zoológicos porque estarían extintas, posiblemente, digo. No quisieran saber cómo es este planeta sin vacas. Los desiertos serían solo manchas grises y con la agricultura que hacemos ahora convencional, no solamente, o sea, para poder hacer un kilo de harina de soja, para hacer un tofu o para hacer una hamburguesa falsa, hay que eliminar un ecosistema completo. O sea, la discusión de las vacas suena ridícula. Yo la carne de vaca la puedo producir en armonía con el ecosistema completo, con su biología de suelo, con la fauna, con las aves, con los insectos. La agricultura que hacemos hoy se carga el ecosistema completo, la diversidad. Un sistema estable y diverso es reemplazado por un monocultivo de una especie y rociado con todos los químicos que se nos ocurran. Entonces, la verdad que nadie que conozca de esto puede plantear que esa es una solución a los problemas del planeta. Digamos, eso realmente es un debate que requiere mucho más información, porque con ese nivel de información muy sesgada, muy sesgada, estamos llegando a conclusiones muy erróneas, como por ejemplo creer que el mundo se va a salvar comiendo hamburguesas de soja en lugar de comer hamburguesas de carne regenerativa. Claro. Una hamburguesa de soja tiene una huella de carbono de 4 kilos de dióxido de carbono emitido por cada kilo de carne. La carne regenerativa producida en sistemas manejados de la manera que nosotros proponemos es exactamente al revés. Por cada kilo de hamburguesa de proteína que comemos,
estamos secuestrando 3 kilos o 4 kilos de dióxido de carbono. Así que si vamos a hablar de solucionar el problema del cambio climático, creo que deberíamos aportar datos y entender que imitar a la naturaleza es la solución más inteligente que podemos tomar. Uh-huh. Pensar en que vamos a fabricar carne en un laboratorio o que vamos a eliminar un ecosistema completo para producir soja para después hacer la hamburguesa, realmente está muy lejos de ser una solución. Claro. Ahora, Pablo, cuando alguien escucha esta entrevista, por ejemplo, que está escuchando a un productor, ¿es necesario se puede hacer este trabajo de ganadería regenerativa sobre praderas ya implantadas o estamos hablando solamente de pastizales naturales que suceda este proceso? No, la ganadería regenerativa se puede hacer sobre cualquier pedazo de superficie terrestre. Se hace ganadería regenerativa en bosques abiertos, en sabanas, en pastizales naturales, en pasturas cultivadas e incluso, bueno, teniendo una buena cadena, manteniendo siempre el suelo siempre vivo, hasta se puede hacer con policultivos de anuales, uh-huh. O sea, con verdeos multiespecie. Es decir, que hay, digamos, lo más importante son cómo se toman las decisiones de manejo, no si es una pastura o es un pastizal. Uh-huh, uh-huh. Y una pregunta que sale habitualmente en las conversaciones, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Porque esto es algo de largo plazo, ¿verdad? Bueno, yo diría que los resultados son sorprendentemente rápidos. Es decir, un productor que empieza, por ejemplo, en la primavera del 2022, para marzo del 2023 ya no reconoce su propio campo. Digamos, produce 30-40% más de pasto, está todo verde, están viniendo plantas nuevas. Me parece que más rápido que eso no se podría pedir. Uh-huh. Y nosotros estamos viendo que en un lapso de 4 o 5 años uno llega a estabilizar el sistema en un nivel de alta productividad con muy bajo costo. Uh-huh. Uh-huh. De ahí sale la rentabilidad que ustedes dicen que hay, que incluso he leído un artículo que dice que llegan a duplicar el margen bruto de la ganadería. Sí, es eso, y está medido no en un solo caso, sino en varios casos. Uh-huh. O sea, es consistente, digamos, y es bastante fácil de entender. Si puedo producir el doble de pasto prácticamente sin costo, y a ese pasto doble que produzco me lo como con vacas, no hay forma de que yo no duplique la producción, y al no haber aumentado el costo, todo eso va al margen. Así que, en general, la duplicación del margen bruto es algo que hemos verificado con productores de carne y hueso, digamos, no es un modelo teórico. Uh-huh, claro. Pablo, y usted habla de un manejo particular de la ganadería, habla de descanso del suelo, del descanso de las plantas, digamos, pero ¿quiere contarnos un poquito más cómo es ese manejo al que se refiere? ¿Habla de carga por hectárea? ¿Cómo no? Sí, cómo no. Es una metodología, una forma de trabajar que se llama manejo holístico, que fue diseñada por Alan Savory en la década del 70 y que, bueno, fue evolucionando. En realidad es una técnica de planificación, digamos, se planifica el pastoreo, se planifican las finanzas, se planifica la infraestructura y se define lo que se llama un contexto holístico, que sería como una definición de qué es lo que queremos lograr, porque en realidad uno de los problemas que más están en toda la actividad humana, en las cosas que manejamos, es nuestra manera de tomar decisiones. Tomamos decisiones de manera lineal y eso significa que el contexto para tomar decisiones es el mismo problema que estamos queriendo resolver. Claro. Cuando en realidad la realidad es mucho más compleja y uno debería tomar decisiones mirando la totalidad del panorama y las relaciones que hay entre las cosas y las consecuencias de una decisión, cómo impactan en lo económico, en lo social y lo ambiental. Bueno, eso se define. La herramienta para trabajar eso es tener un contexto holístico y va a ser nuestro punto de referencia para tomar decisiones, para que el contexto para tomar decisiones no sea el problema mismo, sino sea lo que queremos lograr en una escala más amplia. Después tenemos esos 3 procedimientos de planificación y después hay procedimientos de monitoreo que nos permiten corregir los planes, adaptarnos a cambios y que hacer que esto sea no una receta, sino algo flexible. Uh-huh. La clave para que funcione
es que no sea una receta, digamos, que no sea una receta, que hay que estar con los ojos abiertos, mirando el campo, mirando los animales, mirando las finanzas y corrigiendo, porque, digamos, uno tiene que partir de la base que no es infalible, que puede estar equivocado, y también que las circunstancias de un plan pueden cambiar. Por ejemplo, bueno, una sequía como la que hubo este verano pasado, en donde uno no puede quedar, digamos, atarse al plan y no estar mirando si el plan está funcionando bien o no. Claro. Hola Pablo, mi nombre es Ángeles Sanz, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Acá escuchándolo me preguntaba, digamos, la intención de los productores, por ejemplo, de un sistema productivo es esto, ¿no? De hacer como un manejo holístico, considerando el contexto y las diferentes variables como para que el negocio funcione. Digamos, ¿qué diferencia o es que eso no sucede en la planificación en general de los productores? ¿O qué diferencia existiría con este manejo y lo que por ahí cada productor se propone hacer? Bueno, nosotros no decimos que esta sea la única manera de hacer las cosas, ¿no? Hay muchas escuelas y personas que tienen su forma de trabajar. Nosotros, la que proponemos nosotros, se diferencia en que los procedimientos de planificación son bien definidos, están protocolizados, con lo cual se tienen en cuenta muchos aspectos que tienen que ver con lo social y lo ambiental, cosa que normalmente la gente se enfoca en una cosa. Bueno, en la sanidad se enfoca en la sanidad, después mira cómo va a manejar el pastoreo y cada cuánto va a cambiar de parcela, y quiero decir, ese análisis lineal reduccionista termina a veces con problemas causados por no haber visto la totalidad. Yo creo que el procedimiento de planificación está pensado para lidiar con la complejidad con la que se está manejando y permite replicar el proceso, y como tiene monitoreo también permite aprender. Entonces, cuando uno aplica una receta no aprende demasiado, porque lo único que la receta le deja hacer es lo que dice la receta. Cuando uno utiliza un procedimiento de manejo adaptativo, digamos, como el manejo holístico, y va mirando los resultados, bueno, si arranca mal, con alguna decisión equivocada, bueno, la corrige y sigue avanzando. También yo creo que dependerá como, o sea, está muy relacionado como con la misión y la visión que se tenga en cada planificación o en cada empresa, ¿no? Claro, la misión es importante, pero el contexto holístico va un poco más allá, porque define qué es realmente lo que nos interesa. O sea, no solamente una definición de propósito de la organización y a dónde queremos. Sí, bueno, sería una forma de visión, pero bastante detallada y bastante íntima. Claro. O sea, el contexto holístico probablemente no lo publiques en tu webpage. Es decir, el contexto holístico es algo para adentro y tiene que estar hecho con una sinceridad implacable. Claro. Digamos, tiene que ser lo que a nosotros realmente nos hace bien, nos importa. En el fondo la pregunta es, ¿qué cosa me haría sentir orgulloso de lo que estoy haciendo? ¿Qué cosa tiene sentido desde el punto de vista de mi familia? ¿Qué cosa me hace levantar de la cama a la mañana? Y que me hace disfrutar de la vida rural y del trabajo que tengo. Entonces, eso es lo que hay que poner en claro, y cómo queremos que sean las relaciones dentro de este predio y las relaciones con la comunidad, y esa definición de cómo queremos que sean las relaciones, de alguna manera comienza a actuar como un punto en el GPS, digamos, le puse un destino en el GPS y empiezo a tomar decisiones que me llevan en ese sentido. A veces algunas cosas son muy ambiciosas, llevan más tiempo, y otras son prácticamente inmediatas una vez que uno se da cuenta de lo que quiere. Perfecto. Qué interesante, Pablo. Bueno, la verdad que nos ha desasnado un montón sobre el tema. Quedemos en conversación abierta porque creo que es algo que es importante comunicarlo correctamente por esta especie como de batalla cultural que se está dando en estos ámbitos. El tema del carbono está sonando cada vez más, es importante para el medio ambiente y creo que es fundamental este rol que los herbívoros tienen que cumplir y los productores agropecuarios conocer estos temas para justamente poder dar la solución que está buscando el mundo, ¿no? Lo ideal es encontrar
una manera en que lo que hacemos para ganarnos la vida sea bueno también para el mundo y para las personas. Entonces, esos son los negocios de triple impacto, o la nueva economía, como quieras llamar, o el movimiento de empresas B. Pero bueno, todo eso requiere una visión holística, digamos, para poder compatibilizar lo social, lo ambiental y lo económico, y no verlo como carriles separados, ¿no? Totalmente. Sino como la mejor manera de ganar dinero es desarrollando a las personas y aumentando el capital biológico. No hay otra forma mejor que Exactamente. Muchísimas gracias, Pablo Borrelli, por estos minutos en Citas. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Bueno, y así pasaba, tan interesante, el gerente general de Ovis 21 en Citas, contando sobre este cambio holístico de mentalidad y esta propuesta que trae la ganadería regenerativa. Interrumpí mansamente, perdón. Pero vos sabés que, digo, la palabra holística en el plano agropecuario era algo que antes no eran dos palabras que se unían en el mismo párrafo, ¿no? Y ahora es como integral, holístico, integrado, ¿no? Me da esa sensación como de hacer una producción. Él habló de familia, habló de cómo te levantás a la mañana, habló de las vacas, habló de los herbívoros, habló del negocio, de las decisiones, de la visión, de la misión, digamos. Es como mucho más que un negocio, ¿no? La propuesta. Totalmente. Ahora, a mí me encantó la parte que él dice que una cosa lineal, de que uno encuentra un problema y como trata de solucionar el problema como si fuera el síntoma o una partecita y se pierde el conjunto del todo. No, y además es como es un sistema. Entonces vos arreglás esto y seguramente te impacta en la finanza o en otra cosa, o en el costo que a vos como trabajador te lleva el montar eso, ¿no? Y otra cosa que me encantó es como la receta, que esto no es receta, sino que entiendo yo que necesita como de mucha más creatividad en lo que se hace, porque vos, la receta te dice 200 gramos de azúcar, le pones 500 y se te arruina la receta, ¿no? Es como, en cambio en esto no es que te dan un paso a paso de lo que yo siempre pido en otras notas, ¿no? El paso a paso de lo que tenés que hacer, sino que es según tu circunstancia, viste que él decía, es algo muy íntimo y detallado de lo que a vos te conviene. Y además es un procedimiento de manejo adaptativo, como diciendo hay que estar haciendo justo todo el tiempo. Fallo y error, totalmente. O sea, que exige una flexibilidad. Y requiere una humildad de mirar, de darte cuenta que te equivocaste. Totalmente, sí. Muy interesante.